nesta edición 33ª, mentira, yo suelo decir 33, pero digo, bueno, 33ª de los premios Andrés Solar. Y es una oportunidad que siempre aprovechamos para recordar al compañero y militante Andrés Solar y que, como siempre, agradecer a la su familia la presencia y el aliento que nos viene dando todos estos años. Nesta edición premiamos equipos de fútbol que usen con normalidad el asturiano en esos xeres diarios. Como bien se tiene dicho, la normalización del asturiano es fundamental para el futuro de esta lengua y la normalización en ámbitos pues, de tanta atracción popular y de tanta participación de la mocedad es fundamental. Como visteis, también premiamos a Mercedes Fernández Chelines como representante, decía el xurado, del discurso del odio hacia el asturiano, y ya que en los últimos tiempos está empeñada en ser la cabezadera de ridiculeces y argumentos delirantes para atacar al asturiano, la su normalización y cualquier avance que pueda haber para el reconocimiento de unos mínimos derechos a las personas que falamos en esta lengua. Non hai que se engañar, isto non é casualidad. Cada vez que hebo la más mínima posibilidad de algún avance en los derechos de las personas que falamos asturiano, los fantasmas salen de la cueva. Y Chelines, como buena hechicera de la tribu ultra, pues trata de rascar apoyos de lo más casposo de la sociedad asturiana. Abandonado cualquier enfoque en que nadie medianamente decente atienda al su discurso rancio, pues tiene que se echar en brazos de los grupúsculos más intolerantes y fatos. El desespero por la incompetencia propia hace que se burle de la inteligencia y de los derechos fundamentales de una parte importante de la población de Asturias. Esta allí la triste realidad y es triste y extremadamente minoritaria, pero que evidentemente y convenientemente y machaconamente amplificada por conocidos medios de comunicación, pues son a meternos pelos cuellos un día sí y otro también. Este discurso xenófobo y del odio tiene sección fija en determinados medios de comunicación. Medios que casualmente siempre escaecen recordar a la audiencia las militancias ultra, xenófobes, homófobes de los generadores de este discurso. Pero no podemos perder de vista lo realmente importante de todo esto. Todos estos ataques coordinados, toda esa felén tiene una razón de ser. No hay otra que por primera vez en mucho tiempo es posible algamar la igualdad de derechos para el asturiano, quiere decirse la oficialidad. Esto es lo que los pone nerviosos y los que los falles baballar sangrinamente. No son para aguantar la visión de que se inaugure en Asturias una etapa de igualdad de derechos, de normalidad y de futuro. Esta oportunidad tenémosla y hay que aprovechar ahora. Eso que llamen ahora un ventano de posibilidad, veo en estos años, con la presencia de representaciones políticas nuevas y discursos nuevos. Y todo eso no podemos dejarlo caducar y pesar y desaparecer. Y un momento histórico. Por eso, desde la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, puxímonos a traballar para trasladar y espellar esos cambios na realidad. Desde el minuto 1 puxímonos a texer la rede de los mesmos concellos. Y así, desde el 2015, impulsamos concellos por la oficialidad para demostrar que decenas y centenares de miles de personas, a través de los órganos representantes de los concellos, saben por abrir una nueva etapa y definitiva también en el respeto y reconocimiento de los derechos lingüísticos. Representantes de decenas de miles de personas tienen un paso adelante y van a seguir haciéndolo, manifestándose a favor de la oficialidad y pidiendo a la Xunta General y al Gobierno que modifiquen ya el Estatuto de Autonomía para incluir la oficialidad. De la misma manera, en la seronda del 2016 se entamó a tomar forma lo que llamamos Proyecto 2018. Ese momento en el que se apuntaban ya posibilidades de derrota del aparato que llevó a negar los derechos de las personas falantes de asturiano a lo largo de casi que 40 años, fue la mañoso para echar adelante la herramienta definitiva que permita la modificación estatutaria en esta misma legislatura. Una modificación que impulsen los mismos representantes de la ciudadanía y que puede hacer que en un plazo muy corto de semanas podamos ver reconocido por fin ese derecho que lleven negándonos años y décadas. No hay tiempo para la medrana, ni para postergar con argumentos ridículos esa oportunidad. Las cosas fáense cuando se pueden hacer, no se dejen para cuando sí es imposible. Llegó la hora, ahora y el momento, tiense la oportunidad y el consenso. Fueron meses de conversaciones y actividad para demostrar a la nuestra representación política cómo formula esa herramienta y cómo de una manera sencilla pueda ser solución a un problema que la democracia asturiana viene arrastrando demasiados años. Falemos con todos los partidos con representación parlamentaria en la Xunta General, menos con uno.
Hai que dicir cuál de ellos non quixo recibirnos, yo creo que non fai falta. Pero bueno, con los que están de mano, de acuerdo, ya con la oficialidad, con los que adoptaron ese acuerdo en estos meses y con los que tal no lo tienen decidido. De esas conversaciones viene nuestro convencimiento de que se va a presentar en un pasando muchos meses, igual semanas, una propuesta para la reforma del Estatuto de Autonomía. Estamos trabajando también con ellos en la redacción que queremos que tenga ese artículo 4 en el que se va a recoger la oficialidad del asturiano y del gallego asturiano. Desde que esa proposición se presente, tiene todas las posibilidades de aprobarse, porque la FSA decidió en ese congreso de septiembre la oposición favorable. No es nada más una cuestión de aritmética, pero la aritmética es testosterona y 27 votos son abondo. Les semanas que pasen en ese INTRE van a ser cruciales para construir el consenso y sumar votos por arriba de esos. Va a haber un llamamiento a una demostración de que la sociedad asturiana quiere convivir en un marco más justo, donde los derechos no dependan de la lengua que cada uno o cada una escuela para vivir. Tenemos que demostrar a los partidos que tengan indecisos cuál es la decisión acertada. Esperamos contar con vos, como siempre lo hicimos. Este año que viene tiene que ser el año de pasar página de la falta de derechos y encarar el futuro del idioma. Cúmplense las condiciones y los tiempos necesarios y el momento de emburrear con todos los esfuerzos de creer y de soñar. Pedimos vos la máxima concentración, trabajo y esfuerzo para los meses vinientes. Las demostraciones de nuestros argumentos tienen que ser constantes. Gracias y oficialidad ya.